Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta reunión, en esta mesa, que es la última mesa que tenemos en esta semana del Día Internacional de la Mujer, en la que llevamos a cabo varios eventos semejantes al que el día de hoy vamos a arrancar. Doy la más cordial bienvenida a nuestra directora, la maestra Shengli Chilian Herrera, quien se encuentra aquí con nosotros con cámara abierta. Hola, maestra Chilian, buenas tardes. Y, por supuesto, damos la más cordial bienvenida también a la maestra Marta Erika Mateos, profesora de nuestra escuela, y también, por supuesto, a la maestra Laurelena Andrade Flores, quien también es profesora de nuestra unidad académica. Entonces, bueno, vamos a arrancar como lo hemos hecho con todos estos eventos. Que es el último, insisto, se llama Mujeres en la Mercadotecnia, es la mesa Mujeres en la Mercadotecnia. Tuvimos presentaciones de proyectos de alumnas, tuvimos mesas dedicadas también a algunas otras de las licenciaturas de nuestra escuela, y bueno, en esta estaremos reflexionando acerca de las mujeres en la mercadotecnia. Vamos a iniciar con un video que preparamos especialmente para la Semana del Día Internacional de la Mujer. Que corra video, por favor. ARPA, igual que tú, existe gracias a las mujeres, pero queremos lograr más equidad, más justicia, más respeto, más tolerancia y más pluralidad. Por eso trabajamos duro cada día y aportamos nuestra creatividad a las soluciones que nos permitan vivir en un mundo verdaderamente incluyente y libre de todo tipo de violencia. Directivas, coordinadoras, administrativas, profesoras o alumnas, en ARPA, las mujeres tenemos presencia en todos los niveles y participamos en todos los espacios, cargos y labores. Desde la toma de decisiones hasta la ejecución directa de las mismas, del salón de clases a la tutoría personalizada, desde el cerebro hasta el corazón de nuestra escuela. Cada una de nosotras inspira a la otra, alimentando la esperanza de que la construcción del cambio que buscamos realmente es posible. Sabemos que a pesar de que somos la mitad de la población, no tenemos la mitad de las oportunidades, pero buscamos la equidad permanentemente. Hoy, el 40% de las personas que trabajamos en ARPA somos mujeres. El 50% de estudiantes ARPA somos mujeres. El 67% de los títulos emitidos por ARPA han sido dados a mujeres. Además, somos nosotras quienes tenemos el mayor promedio de aprovechamiento. Desgraciadamente, esto no es natural, ni ha llegado solo, sino gracias a un gran esfuerzo colectivo. Históricamente, en la industria de las artes siempre han sido predominantes los hombres, pero es momento de darle presencia a las mujeres. Nuestro trabajo es de máximo nivel, así que debe ser palpable y reconocible ante los ojos de todas las personas que integran nuestra comunidad. Vamos por más porque sabemos que el reto aún es grande. Seguiremos visibilizando nuestros logros, difundiendo nuestros proyectos y esparciendo las ideas de equidad y justicia que son nuestro motor. Lo haremos con nuestra vida y con nuestro trabajo, orgullosas de ser mujeres en todas las formas en que lo somos. Y lo haremos juntas, porque sabemos que vale la pena. Muy bien, escuchemos ahora las palabras que nos dirige nuestra directora, la maestra Shengli Chilian Herrera. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todas y a todos quienes se han conectado a esta sesión, que es la sesión que cierra con broche de oro las actividades que hemos reservado para esta semana, con la intención de visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en ARPA y justamente en las áreas profesionales que se conjuntan en nuestra escuela.
en esta ocasión toca el turno de las profesoras Marta Erika Mateos Genis y Laura Elena Andrade Flores, que es nueva en nuestras filas y a quien queremos darle también con este evento la bienvenida al trabajo que estamos realizando para que la conozcan y se conecten. Y pues este conversatorio que vamos a tener con ellas van a explorar y compartir sus experiencias personales y cuáles son las circunstancias que viven hoy en día las mujeres en relación con la mercadotecnia, especialmente la mercadotecnia digital, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional también, cuáles son los retos y las posibilidades de desarrollo que existen en esta área, que además es un área que nos conecta con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque se vincula con la licenciatura que compartimos, la licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales, se conecta también con el área de difusión, de gestión cultural, de formación de públicos, de gestión y promoción de la cultura que hacemos, que conecta con el trabajo con los artistas, y por supuesto con un área muy importante de investigación en análisis de medios, en estudio de los fenómenos, de los macrofenómenos económicos, que también es muy relevante para el desarrollo de nuestra unidad académica. Entonces, tanto la creación como la gestión, como la investigación están reunidas en esta charla, que, insisto, cierra con broche de oro estas actividades que, por supuesto, pues no son solo de una semana. Ahorita aprovechamos el tiempo y la fecha para poner toda nuestra atención en este asunto, pero pues es un trabajo que se realiza de manera constante e incansable todos los días, y ojalá que después de esto podamos estar más atentas y más atentos justamente a lo que estamos haciendo las mujeres, de cómo estamos haciendo la diferencia, cómo estamos tratando de mejorar y de transformar las relaciones en todos los espacios de desarrollo que tenemos, tanto los académicos escolares como los académicos de investigación, como los profesionales en las distintas áreas que convergen en nuestra unidad. En esta semana hemos tenido oportunidad de explorar un panorama bastante amplio acerca de lo que es el quehacer, dando oportunidad de participación a estudiantes, a invitadas de otras colectivas, a profesoras, ¿no? Y esto a mí me da mucho gusto que se pueda ver este trabajo, por supuesto, como el resto de los eventos. Yo quiero reconocer y agradecer también el trabajo de organización que hace Alba Tapia desde la coordinación de logística y eventos, y quien hace posible esta labor, ¿no? De repente no vemos todo lo que se requiere para poder participar en un evento como estos. Una vez más, Alba, gracias. Gracias por tu profesionalismo y dedicación, a quienes organizaron también las mesas, la agenda, a Gaby Farías, que está al frente de nuestra unidad de género y que también ha sido voz cantante en la invitación a participar en estas jornadas que hemos tenido, y por supuesto a nuestras invitadas de lujo, que son Laura Elena Andrade y Marta Erika Mateos. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y conocimientos, y enhorabuena. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vaya, qué excelente introducción, qué buena forma de cerrar también la semana con otro tema bastante relevante sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias. Adelante, maestra, por favor. No, nada. Muchas gracias, Shen, y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? A todo el equipo que en realidad siempre está con una labor titánica siempre, y sobre todo ahorita en estos tiempos en que tal vez no estamos tan físicamente relacionándonos, pero sí tenemos que estar como muy empáticos y sobre todo más enfáticos en este tipo de situaciones, y sobre todo, qué mejor que enmarcarlo también en una
escuela como es la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ¿no? Sobre todo marcar la sensibilidad que tenemos por estas temáticas que conciernen no solamente de una manera local, sino también global. Pues bien, les invitamos a que arranquen con esta mesa, Mujeres en la Mercadotecnia, a la maestra Marta Erika Mateos y a la maestra Laura Elena Andrade. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues la maestra Laura y yo tenemos aquí una pequeña guía, bueno, presentación para más bien como estructurar y encaminar un poquito. Obviamente es como una forma de diálogo y contar un poco la experiencia precisamente de las mujeres en esta área de la mercadotecnia y sobre todo cómo esta área ha ido como agregándose con diferentes elementos que tienen un carácter administrativo, humanístico, artístico, y que bueno, ella va a hablarlo también desde el punto de vista de su experiencia, que se ve joven, pero es creo que bastante preparada en ese sentido. Y bueno, yo desde el punto de vista también en un sentido de, pues de la investigación y obviamente desde nosotras como docentes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Esperemos que no nos traicionen aquí la parte de la tecnología en sí. Y me dicen si se llega a apreciar la presentación. Sí, lo vemos. Muchas gracias. Bueno, pues sí, como decía la maestra Shen, nos tocó cerrar, es un cargo bastante significativo para nosotros, esta parte de lo de mujeres en mercadotecnia. Y bueno, en realidad, pues estuvimos como tratando de analizar qué es lo que íbamos como a representar en, pues, un tiempo que es considerablemente corto para obviamente todo este tipo de temáticas que resultan bastante interesantes y que creo que en el día a día seguimos como pues alimentando, ¿no? Tanto mujeres y esperemos obviamente también hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, enmarcábamos mucho como que esta cuestión de que el momento más bien que enfrentamos hoy al mundo digital que cada vez es más enfático, sobre todo por estos procesos históricos o de inflexión tan fuertes como es esta situación de la pandemia, pues nos hace ver que realmente hay una serie de áreas que ya estaban elaborándose o estructurándose, pero creo que todavía seguimos como en ese énfasis de seguir creando como esa conciencia, ¿no? O esa forma de poder proveer ese conocimiento o crear esa sociedad de conocimiento. Y bueno, nosotras que empezamos como a hacer la lluvia de ideas y enmarcar precisamente estas áreas que es el análisis de medios y el marketing digital. Y pues nos estábamos en este sentido como en una especie de diálogos pequeñitos, en ese sentido de decir qué ocurría, ¿no? O sea, que va más allá también de esto y el papel tan importante que tienen las mujeres como estudiantes, mercadólogas, investigadoras, como docentes, como consumidoras también, que creo que eso es algo muy marcado y ha permitido también desarrollar otro tipo de contenidos y estructuras que, bueno, nosotros lo hemos estado como enmarcando, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos aquí que enmarcar mucho la relevancia de las figuras femeninas y en ese vaivén obviamente de lluvia de ideas, pues estuvimos viendo que a diferencia quizás de hace algunos 5 o 10 años en donde no había artículos de mujeres en la mercadotecnia, hoy por hoy sí lo hay, ¿no? Desde obviamente personas que se dedican a áreas en empresas, organizaciones que tienen que ver con una esfera local hasta algo que es más grande o reconocido que es la parte internacional o globalizada, ¿no? Y bueno, entre esa lluvia de ideas, pues estábamos pensando en qué mujeres de la mercadotecnia han marcado, ¿no? Entonces, bueno, le comentaba con Laura en este aspecto, por ejemplo, que tenemos aquí a Cindy Galop, que realmente ella es la que comienza como a hacer esta parte de fundar este interesante proyecto que es lo de Make Love and Porn, que es precisamente, ¿no? Marcar una cuestión de contenidos educativos a las mujeres en cuanto a su sexualidad, y no solo a las mujeres, sino en general, y cómo de este proyecto social comienza a ver como esta cuestión más comercial, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos también a Enlevs, que es pues obviamente una representante de lo que es la empresa de Adobe, ¿no? Bueno, Lau, no sé si quieras comentar.
de nuestros dos ejemplos. Sí, es parte, ¿no? Finalmente, bueno, estamos hablando de las mujeres más influyentes en la industria del marketing y podríamos hacer un análisis extensísimo sobre su trabajo, aportaciones, qué es lo que están haciendo desde la parte profesional en cada uno de los sectores, ¿no? Como está mencionando Marta, y revisar cuáles son estas líneas o estas tendencias que se van a volver relevantes a futuro. Y dentro de, bueno, de estas mujeres que podemos seguir también, pues está Ana Paula Noriega, que es la CEO de FSB, que es la mejor agencia internacional, que así está catalogada. Es una compañía global de servicio de comunicaciones de marketing, y esta agencia pues ahora ha tomado esta línea donde va a promover el talento y está incluyendo muchas mujeres dentro de sus filas y sobre todo en puestos estratégicos. También tenemos a Laura Miller, que es, bueno, fue la directora de la Oficina de Marketing Digital de la Casa Blanca cuando Barack Obama, o más bien en el periodo de Barack Obama, y ella llevaba toda la estrategia digital que se aplicaba en las diferentes redes sociales. Ahora está acompañando a Michelle Obama en esta gira que está llevando a cabo con sus libros. Correcto. Y bueno, entre esto, pues estábamos también en conjunto viendo cuánto poder ha tenido como esta parte de las mujeres en diferentes ámbitos, en la esfera política, en la cuestión económica, en la parte social, cómo deriva en una cuestión comercial y también de, pues incluso activismo digital en ese sentido, ¿no? El ejemplo que menciona en este caso Lau es muy congruente, ¿no? Con esta parte de cómo llega a ser tan incisivo este tipo de acciones enmarcadas por las mujeres que incluso pueden cambiar como caminos, ¿no? En cuestión de impulsar una presidencia o cambiar una ideología en este sentido o un consumo, ¿no? Entonces, bueno, llegándole un poquito más a la inmediatez en este sentido de nuestro contexto, pensábamos más bien qué podemos como hablar de esta parte también desde nuestra trinchera, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que pues nosotros manejamos como dos líneas o áreas, una que es la mercadotecnia digital y la otra, bueno, que en este caso es de Laura, y el análisis de medios digitales, en este caso la teoría de medios, que es la que he venido trabajando yo ya desde hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, le voy a ceder ahorita la palabra a Laura para que nos hable un poco desde su postura de su experiencia de la mercadotecnia digital. Gracias, Marta. Bien, pues precisamente conmemorando, bueno, el Día Internacional de la Mujer, tenemos dos ejemplos relevantes en estas áreas. Lo que sí está bien hacer y, por favor, lo que no tenemos que hacer, alejémonos en este contexto de este tipo de campañas, que fue la que hizo Panam hace algunos días. De hecho, la estuvimos discutiendo en clase. Fue una muy mala estrategia y lo que ellos hicieron fue mostrar unos tenis intervenidos, pero como si estuvieran, tenían como graffiti. Desafortunadamente utilizaron las frases muy mal, ¿no? Trataban de apoyar el Día Internacional de la Mujer, trataban de hacer referencia a este día. Sí, sin embargo, el texto que estaba apoyando a todos sus diferentes comunicados en las redes sociales no era el adecuado. O sea, en este caso fue el mal uso del lenguaje aplicado en las diferentes redes sociales. Y bueno, en Twitter se generó toda una revolución al respecto a esta campaña, donde, bueno, los usuarios decían, oye, no puedes estar utilizando este contexto para promocionar promocionar tus tenis, aumentar tus ventas, porque no es correcto. Y por el otro lado, quien lo hizo muy bien en estas fechas, pues es precisamente Netflix. Y Netflix estuvo poniendo imágenes relacionadas a sus diferentes series en momentos donde precisamente estaba empoderando a la mujer, ayudando entre ellas. Había una parte de sororidad bastante marcada en las publicaciones. Y ahí tenemos, bueno, lo que sí podemos hacer
y lo que no podemos hacer. En el ámbito también del marketing digital, un evento que llegó a polarizar a las personas fue que Twitter, si nosotros no le hemos asignado un sexo con el que nos identifique, Twitter nos lo asigna. Y es aquí donde viene el, bueno, dime a quién sigues en redes sociales y te diré quién eres. Esto, cuando las personas, los usuarios de Twitter se empezaron a dar cuenta que les habían asignado un sexo con el que no se identificaban, generó todo un movimiento. Sin embargo, este recurso se sigue utilizando a través de esta plataforma. Sin embargo, los usuarios no conocen esta modalidad, y es así como también nos empiezan a segmentar para estarnos enviando pues cierta publicidad en esta red social. Así que necesitamos también nosotros conocer qué está atrás de las diferentes redes sociales, cómo se está utilizando también para segmentarnos, por qué nos están mostrando este tipo de publicidad, ya sea en las historias o en una publicidad de carrusel, etcétera. ¿Por qué nos están marcando esto en las diferentes redes sociales? Y vaya, algo que también considero relevante mencionar es, retomando, ¿no? El dime quién sigues en redes sociales y te diré quién eres, porque a partir de este comportamiento que nosotros tenemos en las diferentes redes, es que se nos va asignando ciertos patrones sobre nuestros intereses, pero en otras redes sociales, por ejemplo, como Facebook, ya están dejando atrás esta limitante, ¿no? De poder marcarnos con algún género, y esto me parece un muy buen camino por el que estamos tomando. Ya nos estamos segmentando de forma psicográfica. Cómo te estás comportando dentro de las diferentes redes sociales, cuáles son tus diferentes gustos, y estamos enviando, por lo tanto, inserciones publicitarias que no están relacionadas si estás definido hacia cualquiera de estas dos líneas. Vale mucho la pena mencionar estas campañas también, que estuvieron muy bien implementadas en esta fecha o muy mal implementadas, ¿no? Y generaron caos. Cada año el mediático también es relevante, y siempre vamos a tener ejemplos de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Así que tomemos en cuenta estas situaciones y utilicemos el conocimiento a nuestro favor. Bien, bueno, pues yo lo hablaré desde un punto de vista de lo que es la teoría de medios y un poquito hablar de la formación que he tenido. La verdad es que cuando hablamos de mercadotecnia es muy interesante entender cómo esta área y esta licenciatura en sí ha permitido de alguna manera como establecer campos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, yo que vengo de una formación de ser comunicóloga y, bueno, con una cuestión en formación también de estética y de artes, ha sido bastante provechoso en ese sentido y muy enriquecedor las experiencias mismas, ¿no? Y creo que también hay cuestiones, honestamente, en el sentido del camino de la trayectoria de la vida, en donde simplemente te colocan en puntos en donde precisamente tienes que luchar, que estudiar, que desarrollar para poder precisamente exaltarlos, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como muy interesante esto de teoría de medios desde hace unos, que serán como 15 años, y cuando veo que hay como una relación precisamente con el entorno práctico en el que me estaba moviendo, que en ese momento era pues mercadotecnia en productos culturales, pues la verdad es que fue algo como interesante en ese sentido ver y observar cómo el usuario precisamente se comportaba de una manera diferente, cómo precisamente también se formaban los públicos, pero también desde el punto de vista en cómo se conformaban los equipos de trabajo, ¿no? Y desde el contexto lo podemos hablar, y creo que es una de las conclusiones a las cuales también hemos llegado. Si bien había como una presencia de la mujer, o ha habido una presencia de la mujer, todavía existe esa lucha misma en el sentido de poder como hacer llegar como esa parte o remarcar nuestro lugar.
ya hemos visto como los ejemplos globales que ha habido como una marcación muy fuerte, pero siento en este caso que en la cuestión local es donde nosotras en particular tenemos que empezar como a luchar con estas cuestiones de discursos. Siempre les comento a mis alumnos, ¿no? Que en un sentido no solamente es una cuestión de la meta del contenido que tengamos que hacer para una actividad o para un cargo o un trabajo, sino además tenemos este contexto en que la mujer representa a veces diferentes roles, ¿no? Y que pues tenemos que estar más bien como en esa situación de lucha del día a día, ¿no? Y bueno, en el caso, ya regresando un poquito a la cuestión de teoría de medios, a mí me ha llamado mucho la atención precisamente esto, ¿no? El impacto precisamente de los discursos, cuál es más bien su carácter un poquito en el sentido ético, fenomenológico, en la parte también, pues igual estética, ¿no? Cómo lo vamos presentando y lo que decíamos al principio de la presentación, ¿no? Cómo estas cuestiones de innovación y tendencias las vamos adquiriendo, pero también algo particular y volviendo un poquito a lo que comentaba Lau es precisamente eso, ¿no? Las esencias que se van marcando en los perfiles de quienes colaboran en el caso como las mujeres, ¿no? Entonces, creo que se hace cada vez como más enfático esta parte y sobre todo en ejemplos muy prácticos y sólidos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en la universidad, en ARPA precisamente, llegue a haber una carrera que en este caso es Mercadotecnia y Medios Digitales y donde casi más del 50% sean mujeres, en este caso estudiantes, y entonces aquí entra como la dinámica de precisamente una cuestión de competencia muy marcada, una cuestión también de creatividad, una parte en donde pues hay como esta parte de lo que hemos hablado en el aspecto de la educación, de que haya una equidad como tal, ¿no? Y bueno, estos obviamente desafíos que se han tratado de buscar y sobre todo cumplir, me parece que son como muy acertados, ¿no? Sobre todo también manejar como el perfil que estamos teniendo ahorita en el caso de nuestra universidad y en nuestra licenciatura, en donde buscamos no solamente que haya cosas muy prácticas, meramente comerciales, sino también que haya un proceso de reflexión, ¿no? Y lo interesante también de esto es el hecho de que pues nosotras que estamos como en la planta, pues nos manejan este sentido, ¿no? Y que ya tengamos un perfil, ¿no? O sea, podemos tener como diferentes profesiones, pero al final hay como una cuestión muy juiciosa y muy enmarcada esta parte de precisamente decir que el discurso de la equidad de género, el papel de la mujer, ya no se tendría que llamar quizá como un discurso minoritario, sino al contrario, ya es un discurso que pertenece a una agenda muy importante en estos tiempos y que se está evidenciando en acciones que pues nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablo en el sentido, y bueno, ahorita lo complementará Laura, por Laura, en el aspecto de que en la mercadotecnia digital hemos buscado ese impacto a través precisamente de pues los casos, ejemplos y sobre todo participar en estos proyectos, ¿no? Y por otro lado, desde el aspecto de la investigación, analizar precisamente a estos medios que pues hacen que de alguna manera nos genere como una sociedad no solo de información, sino de conocimiento. Bien, y bueno, algo que encontramos fue precisamente la parte de la brecha de género, que aquí le voy a ceder la palabra a Lau. Gracias. Sí, bueno, en la brecha de género, pues el tema de lograr la equidad de género en las empresas, pues sí, es una causa que se ha estado impulsando desde diferentes frentes, ¿no? Las diferentes organizaciones sociales, la parte activista, en fin, hay una lista bastante amplia. Y a mí me da mucho gusto que N cantidad de marcas se están pronunciando ya a favor de diferentes iniciativas para poder abordar la perspectiva de género. Están tomando medidas dentro de las propias empresas. Oye, ¿qué está sucediendo con nuestra cultura organizacional? ¿Realmente tenemos algún apoyo? Ya están tomando ciertas medidas que son excelentes, que antes no existían, ¿no? Justo ahora que decía Marta, cuando estaba trabajando en esta cuestión eh, del marketing, bueno, cuando yo estaba estudiando, éramos 2 mujeres y todo el resto del salón eran hombres. Y también me da muchísimo gusto
que esta brecha está disminuyendo en las aulas, porque finalmente esto va a tener un impacto posterior para las organizaciones, porque también las organizaciones van a tomar, por lo tanto, con este conjunto de personas, van a tener que realizar ciertas acciones, ¿no? Para mejorar en este ámbito, porque las mujeres estamos creciendo en esta línea. Bueno, la brecha de género en México es del 0.5 puntos, lo que nos da prácticamente una brecha salarial del 50%. Ahora, en la parte de los negocios también tenemos esta brecha, no nada más en la parte del marketing, y resulta que, bueno, en las 500 empresas más grandes del mundo, las CEO que son mujeres solamente son el 3%. Así que tenemos todavía mucho trabajo que realizar. Estas estrategias para promocionar el talento femenino se están implementando, están creciendo, cada vez son más comunes y sobre todo tenemos ya cierta paridad en algunos sitios donde las mujeres estamos creciendo también, pero estamos logrando disminuir esta brecha salarial y tener un mismo salario que los hombres. Ya se está mejorando todo esto, sobre todo porque las CEOs mujeres están comprometidas con estas líneas para también ayudarnos entre nosotras en esta línea de sororidad. Bien, y bueno, tomamos como un poquito de esta parte de una cita que hizo la ONU hace un par de años, que es pensemos en igualdad y construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio. Creo que eso es algo bastante importante el día de hoy. Antes creo que estos términos de innovación, cambios, lo comentábamos en algún momento, Laura y yo, eran como conceptos que no estaban marcados precisamente en la cuestión de la equidad, porque precisamente lo que comentábamos, ¿no? La equidad era como, esta situación de la premisa de la equidad de género era como algo así, es una lucha de minorías y nada más, ¿no? Y que hoy por hoy me parece que ya reflejado en un porcentaje, en una población, en una tendencia a pensamientos que también se está, pues, extendiendo afortunadamente tanto en nuestro mundo real como en el mundo digital, pues podemos observar que realmente hay una cuestión más enfática, mucho más fuerte en este sentido, ¿no? Entonces, estas brechas de términos o abismos que había, creo que cada vez los estamos acercando cada vez en ese sentido para nosotras. Y por otro lado, me parece importante también mencionar esta parte en la cual hablamos precisamente de las brechas, ¿no? ¿Qué tanto entonces podemos entender esta brecha de equidad de género y que entender precisamente que esto hay una correlación muy fuerte con otras brechas? Una brecha que tiene que ver con la cuestión cultural, una brecha que tiene que ver también con nuestros usos y costumbres, una brecha que tiene que ver con nuestros impactos también en lo económico o en lo político, y que precisamente mencionaba Laura, estamos ya en ese proceso de gestión, ¿no? Tratar de ver realmente si una persona que es mercadóloga, mujer y un mercadólogo, van entonces a competir por un puesto con las mismas oportunidades y también por el mismo sueldo. Si en algún momento una persona que investiga, en este caso, entornos digitales, mujer y uno que analiza que es hombre, también en este caso pueden entrar en esa misma dinámica, ¿no? Y me parece que, bueno, nosotras lo hemos experimentado desde ese aspecto, desde un punto de vista tanto privado como público, y en la parte de la universidad, pues creo que nos ha dado mucho gusto ver este reflejo no solo en cantidad, sino también en calidad, que las mismas mujeres, en este caso particular, hablo por las estudiantes, empiezan a desarrollar propuestas que simplemente estén como en esta acción de innovar y buscar como otros puntos, ¿no? Obviamente no descartamos la cuestión de nuestros estudiantes hombres, pero creo que hay una atención muy fuerte en este sentido de las mujeres. Por lo mismo, esta cuestión que hemos manejado, que han manejado a lo largo de las sesiones también de la jornada del Día Internacional de la Mujer, en donde hablan precisamente de estos, pues,
filtros o limitaciones que a veces nos encontramos muchas veces y que por lo que decíamos, ¿no? Diferentes escenarios o contextos que tienen que ver con una cuestión de paradigmas que ya difieren de lo actual, pues han como que limitado esta parte, ¿no? Y que ahora pues estamos como en esa oportunidad de extender y sobre todo de difundir y apoyarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería como esto. Y bueno, en nuestra presentación queríamos agregar muchas fotos, pero en realidad creo que este es un logro bastante evidente y lo hablamos mucho en el sentido de la parte de la universidad, de la licenciatura, nosotras como mujeres y de la sociedad general, ¿no? Es nuestra primera generación que egresó de Mercadotecnia y Medios Digitales y que en sí son, es importante remarcar eso, ¿no? La mayoría son mujeres y que obviamente están como en ese punto de mover, de activarse, de lograr cosas que realmente no solamente sean como lo que les decíamos, ¿no? Nada más con una intención tal vez como comercial o una proyección incluso nada más personal, sino que sea una colaboración en varios aspectos para crear esta misma pues sociedad de conocimiento y economía de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que el papel de la mujer ha sido clave o decisivo en este tipo de acciones como tal. No sé, Lau, si quieras como agregar algo para sellar ya esta parte de la presentación. Sí, claro. Sí, sí me gustaría mencionar que también en la parte de Community Manager se están tomando diferentes formas también de comunicarse. Ya no hacemos esta distinción de esta comunicación va a ser solamente para las mujeres, esta comunicación va a ser solamente para los hombres. Ahora es esto que quiero comunicar va hacia las personas, va para este segmento. Y me parece un pequeño paso, pero muy grande, precisamente para esta inclusión, donde ya no tenemos esta línea de eres hombre, eres mujer, no, ya ahora es este segmento, estas personas. Y simplemente con el cambio que podamos tener del lenguaje, me parece que es un impacto que puede estarse replicando en todas las diferentes redes sociales que podemos manejar. Eso sería todo por mi parte. Erika, tienes tu micrófono desactivado. Ya, gracias. Ya sería todo de nuestra parte. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna inquietud aquí o reflexión, también está muy bienvenida. Sí, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo pueden escribir en el chat o también pueden pues, levantar la mano y les vamos dando la palabra. Pues parece que no damos unos segundos más a ver si alguien está pensando o están formulando alguna pregunta. A veces se impresionan mucho con la categoría de las invitadas, pero sin pena. Sin pena. Si no podemos hacer examen, Enrique, a ver si también esa es otra posibilidad para ver qué tan atentas y atentos han estado a esta charla, a esta magnífica charla. Yo veo que Luis Daniel pone entusiasmo, comparte su entusiasmo, pero a ver que lo verbalice también. Vamos a empezar a dar la palabra. Yo comparto el entusiasmo. En realidad, pues no puedo agregar mucho. Soy testigo y ¿cómo se dice? Viviente de este proceso. Ambas son grandes amigas ya desde hace tiempo
y sí se nota el cambio y el salto a partir de lo que ellas enseñan, de la forma que lo practican. Y bueno, o sea, yo comparto este entusiasmo en GIFs y esto porque es obvio, soy testigo fiel de todos estos cambios y de todas estas beneficios que trae el compartirlo de esta manera, ¿no? Felicidades a ambas. Muchas gracias por el trabajo. Oigan, pues a ver, yo, en lo que alguien más piensa, yo sí les quiero hacer una pregunta. Lo de Panam, ¿ustedes creen que haya sido un asunto meramente de un mal manejo del lenguaje como tal o realmente se debió como a una situación de que fue muy evidente una intención de Panam de colgarse del movimiento para generar ventas, ¿no? Porque lo que ellos publicaron, digo, además, no me puedo ni imaginar la cantidad de discusiones y reflexiones que habrán tenido para atreverse a hacer eso, ¿no? Y finalmente les salió muy mal. Lo que ellos publican, pues incluso están tratando de emular mensajes, pues ya muy conocidos, ¿no? Y reiterativos de alguna manera, y entonces sí me llama la atención por ahí, o sea, simplemente es como, no sé si fue justamente el lenguaje o si fue más bien el asunto de que fue evidente el tratar de aprovecharse o colgarse del movimiento para generar más ventas, y creo que fue lo que les salió al revés. Sí, creo que fue, bueno, hay una diferencia, por ejemplo, entre colgarnos y realmente apoyarlo, apoyar algo, ¿no? El tema, la situación, ¿no? Que sea. Y es precisamente la constancia. Y ahí es cuando nos damos cuenta cuando una marca se está colgando, en este caso, de justo de este día, del 8M, es justo se está colgando y entonces, ay, nos salió mal y bueno, ya supera lo que enardeció a las redes, descuelgan todo. Lo único bueno que yo sí puedo reconocer, que es parte como de lo que tenemos que hacer como community, es el afronta tus errores. Y sí, sí los afrontaron. O sea, bajaron todos los comunicados de las fotos, pero sí dijeron nosotros lo hicimos y pedimos disculpas, lo cual es bastante acertado. Sin embargo, si nosotros vemos que la marca que sea, se está replicando esta información, o sea, constantemente apoyando las diferentes situaciones sociales, entonces no se está colgando, realmente sí nos está apoyando. Sí, y bueno, yo agregaría también esto, ¿no? Bueno, nosotros que hemos estado también analizando un poco desde el aula estos fenómenos, el famoso pinkwashing, que es precisamente tomar un discurso y tomarlo como un pretexto, por un pretexto que tiene que ver con una cuestión más comercial que de esencia o una cuestión ideológica. Entonces, creo que ahí tiene que ver como muy fuerte esta parte, ¿no? Entonces, me parece obviamente que esto se evidencia más o se marca en discursos que tienen que ver precisamente con estas cuestiones de tendencia, que van muy paralelo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del Día Internacional de la Mujer, cuestiones que tienen que ver con, obviamente, inclusión en ese sentido, preferencias sexuales y demás, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Al final creo que en el ámbito de las marcas hay que tener un cuidado muy fuerte en ese sentido, sobre todo en la parte de cómo lo dices, no solo en un sentido de la estructura, pues obviamente lingüística, sino también en un sentido de la parte de la imagen, ¿no? Porque al final algo que, bueno, nosotros lo vemos desde el día a día es que siempre que estamos externando contenidos y demás, siempre hay como un proceso de reacción, ¿no? Esta parte de un prosumidor que siempre está como incisivo en juzgar o en criticar y demás, ¿no? Y puede haber grupos que realmente manejen esta parte de una estructura de un conocimiento muy crítico y hay otros que simplemente no lo hacen, ¿no? Entonces, yo sí siento, o en esta cuestión de esta imagen que tenemos nosotros de las marcas, es generar precisamente eso, una imagen ficción, pero que sea acorde obviamente a
a los lineamientos o a estas esencias de valores o corazones ideológicos que maneja la marca y que pues al final simplemente tienen que ser como muy transparentes. No es tan complicado en ese sentido pues hacerlo, ¿no? Lo que ocurre obviamente es que siempre entran como en estas direcciones y tenemos cada vez más información, opiniones que pueden o no ser y entonces se crea esta famosa pues triangulación de información, ¿no? Sí, gracias. Creo que hay alguien más que quiere participar por ahí. La maestra Yaisú levantó la mano. Por favor, Hola. Yay. Sí, yo. Buenas tardes a todos y gracias a Laura y a Marta por su charla. Y justo ahorita que escuchaba a Marta hablar de los prosumidores y de repente esta postura crítica o no crítica que a veces adoptamos hacia una marca y demás, me surgía un poco la pregunta de si hay algún estudio o también ustedes qué piensan en relación a cómo el uso de las redes o no ha cambiado también la forma en la que no solamente las mujeres nos percibimos, sino nos construimos a nivel social. O sea, ustedes podrían decir que las redes han ayudado a las mujeres de alguna manera a empoderarse, a posicionarse, o cómo nos relacionamos las mujeres y las redes sociales en relación con la construcción de, pues, de ser mujer. Ok, bueno, Yaisu, muchas gracias por la pregunta, es bastante buena. También por ahí vimos la pregunta de Carlos de Riel, ahorita la checamos. Sí, yo pienso que, bueno, desde el aula obviamente creo que, bueno, como siempre lo manejamos y al menos en mis materias que son un poco más críticas y reflexivas en torno a estos entornos digitales, siempre hablamos mucho acerca de esto, ¿no? De cómo podemos generar que los discursos que antes se denominaban como discursos minoritarios, pues han llegado a tener un impacto, una extensión muy fuerte remarcada precisamente con el mundo digital, ¿no? Entonces, por ahí sugeriría un autor, es hombre, pero creo que habla muy bien, perfectamente bien sobre estas situaciones, que es Vázquez Atochero, que habla del mundo digital o etnografiando la nósfera, que en un apartado precisamente habla de esto, ¿no? De qué tanto estas brechas han sido como cada vez, bueno, se han tratado de reducir y precisamente él marca que, bueno, el entorno digital debería de ser como en este caso más, más congruente, ¿no? Obviamente nos enfrentamos a una situación en la cual pues todos pueden opinar, pero creo que en el caso de este discurso de las mujeres ha habido y valido la pena muchos casos en el sentido de que se han organizado y han marcado, ¿no? Yo, al menos que en el momento en que hablamos luego de activismos digitales o precisamente cuestiones de proyectos de empresas y demás, lo hemos visto. Recuerdo mucho un caso que es el de Viva Favela, que era un caso precisamente de Brasil en donde se trataba más bien como una cuestión de buscar que se difundiera la información a estos sectores que eran muy pobres, pero además buscar como estas secciones pues de mujeres o de grupos vulnerables, en este caso las mujeres, en los cuales ellas pudieran desarrollar o más bien conocer su entorno, lo que estaba sucediendo a partir de entornos digitales, ¿no? Entonces, era algo bastante interesante porque al final obviamente hablábamos, decíamos, bueno, ¿cómo si a lo mejor no pueden tener la infraestructura? ¿O cómo es posible si en este sentido a lo mejor no conocen el medio, ¿no? Pero creo que, bueno, en este caso lo que hablaban precisamente es esto, ¿no? Una cuestión de democratización de los recursos, una situación en la cual la agenda se coloca paralelo a una agenda minoritaria, en el sentido de las mujeres, y entonces ahí hablamos precisamente de esto, ¿no? Entonces, en el caso de Viva Favela, lo que ocurría era eso, ¿no? Habrían centros o lugares en donde había computadoras o utilizaban como celulares de colectivos, precisamente para poder obviamente difundir esa información y que también ellas generaran un contenido desde la perspectiva de ellas como mujeres estaban viviendo su realidad o su entorno, que eso es algo bastante enriquecedor en ese aspecto. Entonces, creo que ejemplos hay muchos, pero en particular creo que ese me da como la pieza para decir que efectivamente la cuestión digital ha permitido de alguna manera que generemos esas estructuras. No dudo que haya como un lado en el cual precisamente exista estos caos
y a veces estas pues tergiversaciones de información o de conceptos o estereotipos que generemos, ¿no? Pero al final creo que hay una cuestión muy interesante en la parte del mundo digital en el que nos permite consumir de una manera comercial, pero también muy crítica en ese aspecto. Gracias. Sí, a mí me gustaría agregar que sí, a través de las diferentes redes sociales las mujeres también podemos crear comunidad. También hay lineamientos que se están aplicando a las diferentes redes, por ejemplo, en la parte del lenguaje, el lenguaje que incita el odio. Todo esto que ya se está limitando cada vez más. Los propios algoritmos están avanzando a través de la inteligencia artificial para que, por ejemplo, una persona no esté recibiendo N cantidad de comentarios, ¿no? al respecto. Pero me gusta que es persona. Realmente no puede ser quien sea. Sin embargo, también dentro de esto se ha representado, se ha encontrado que las mujeres son más vulnerables a este tipo de actividades y por lo tanto la propia inteligencia artificial de las diferentes redes sociales sí está tratando de proteger a las mujeres, no nada más en la parte de las palabras que se pudieran estar utilizando para referirse a alguna persona, sino que dentro de las propias redes sociales también hay comunidades muy importantes que se están generando en diferentes países e incluso las redes, por ejemplo Instagram, trabaja con una asociación para poder apoyar a una persona y para poder apoyar a una mujer, porque este es un instituto que apoya a las mujeres que están recibiendo, por ejemplo, bullying, acoso o algún tipo de actividad negativa. Entonces, sí, ya están tomando cartas en el asunto. Muchas gracias. Muy interesante. De nada. Bien, pues. Perdón. Creo sí, que adelante, ¿no? Adelante, por favor. ¿no? Sí, la del maestro Carlos Berriel, que nos decía que si le podíamos compartir algunas marcas o organizaciones que representan bien la equidad. Yo quisiera mencionar Infonavit, México. Ya no es pareja, oye pareja, júntate, cásate, preséntanos tus documentos. Ahora hazlo con quien quieras. ¿No? Y presentan diferentes formas de familias, diferentes uniones, te dicen con quien tú quieras. Ellos lo están trabajando muy bien ya esta parte de la equidad, lo está haciendo bien don Julio. Realmente los bancos, como los bancos, muchos tienen la misma agencia, Santander, Bancomer, ya tienen estos lineamientos desde la parte de equidad y están sacando muy, muy buenas campañas al respecto. A mí me viene a la mente un ejemplo que estuvimos tomando, que fue el caso de IKEA, que de por sí es una empresa que es bastante, bueno, es global y que, bueno, ahorita como esa, pues no sé, estamos a la espera de que ya esté como más condicionada aquí en México, pero ya un poquito analizando en IKEA, algo que me llama mucho la atención o que ha hecho un esfuerzo pues gradual en su trayectoria es precisamente, por ejemplo, desarrollar aplicaciones que tienen que ver con realidad aumentada, esto de colocar tu mueble en un escenario y demás para que se te sea más fácil. Y me llama mucho la atención que el equipo en el que está detrás de esto, pues son mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bastante interesante. Otro punto de IKEA, creo, es esta famosa campaña en la cual los trabajadores, por ejemplo, no solamente las mujeres tenían semanas de, pues, de esta famosa cuarentena después de que tuvieran a sus bebés, sino también a los esposos, ¿no? Y además se le daba como un reconocimiento a las mujeres por ese esfuerzo, ¿no? Entonces creo que esta marca, a mi particular, o en opinión, es como una de las pocas que ha hecho ese esfuerzo sin llegar como a exponerse al 100%, decir, miren lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, realmente ahí creo que sí hay como una cuestión de esencia o de corazón muy ideológico, muy, muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el ejemplo que me viene a la mente. Nos encargaremos ahí de poner como otros ejemplos de empresas. Y Erika Vázquez, bueno, dice, en una clase de animación justamente hoy estábamos hablando sobre la cultura de la cancelación, en particular el caso de Pepe Le Pew y el acoso. Mi pregunta es,
esta nueva cultura de cancelación ayuda a crear conciencia o es más bien morbo? Y ejemplos en los que se abordó de manera correcta la paridad de género en cine o entretenimiento. Bueno, es que en realidad creo que hay como una cuestión de la cultura digital muy marcada, bueno, por condicionamientos muy fuertes que tienen que ver con la multiculturalidad, que tienen que ver precisamente con este enlace de los discursos que se están haciendo, y también creo que estas resignificaciones que se están forjando, ¿no? En algún momento hablábamos, por ejemplo, de esta omisión de personajes o de las mascotas de las marcas, por ejemplo, de cereales o de dulces que se cancelaron precisamente porque pues ya no querían como impulsar a los niños a comer, ¿no? Entonces, ahorita que viene con toda esta cuestión de íconos que fueron precisamente eso, íconos para una generación y que se marcaron, entra como esta cuestión de duda, ¿no? De reflexión y de decir, ¿realmente estamos manejando esto y demás, ¿no? Entonces, creo que ahorita el discurso que se está manejando mucho en Twitter y en otros canales es precisamente esto, ¿no? Cancelan a Pepe Le Pew, pero no cancelamos como cuestiones que tienen que ser más directas con las generaciones digitales como el reggaetón y cosas así, ¿no? Entonces, siento ahí más bien que hay una cuestión de reflexión o de foro que tenemos que atender y entender y también manejar qué es esto, ¿no? El análisis de si estos elementos, bajo qué marco contextual, y siempre como que lo enfatizamos mucho, surgieron, ¿no? O sea, surgió en una época quizá a lo mejor de los 50 a los 60, donde todavía a lo mejor existía este marco un tanto limitado, una definición no tan marcada sobre esta equidad, o posiblemente estaba marcado con una agenda que tenía que ver con más una cuestión de ironía o humor negro en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay cosas, o hay ideas que están marcadas obviamente dentro de una lógica y argumentadas bajo bases que están bastante sustentables, pero hay otras obviamente en las cuales se ven totalmente disparadas, ¿no? Entonces, creo que ahí más bien es eso, ¿no? Recalcar un poquito más bien esta sociedad de conocimiento que estamos creando nosotros mismos. Sí, coincido con Marta. También es un proceso de reflexión donde consideremos en el momento, ¿no?, en el que fueron estas animaciones pasadas, en qué momento se crearon, ¿no? Y qué es lo que también nosotros, ahí tenemos otro ejemplo de lo que ya no vamos a hacer con lo que nosotros necesitamos comunicar en este momento. Bien, tenemos más, alguien más que quiera participar. En el chat ya no hay más preguntas por ahora. Bueno, si no hay más intervenciones, podemos dar por concluida esta mesa. Maestra Chilián, no sé si quiera dar algunas palabras de despedida. Pues solamente reiteraría mi reconocimiento y la gratitud por la generosidad de su tiempo. Todas estas actividades pues son adicionales a lo que ya tenemos programado. Sé que hacen un enorme esfuerzo y pues bravo, ¿no? Es también parte de lo que estamos tratando de hacer para transformar las formas de relación entre las y los universitarios. Mi reconocimiento y aprecio a ambas y también a quienes han estado aquí conectadas y conectados, atentos a todos estos programas. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, maestra Chilián. Gracias a las maestras Marta Erika Mateos y a la maestra Laurelena Andrade por esta mesa que titulamos o que titularon Mujeres en la Mercadotecnia, y que marca, como ya lo comentaba la maestra Chilián, el final de las actividades que tuvimos esta semana. En total fueron 7 charlas, 7 mesas de reflexión, 7 entre mesas de reflexión y conversatorios que hubo. Agradecemos mucho la presencia de todas y de todos
Y pues también gracias a quienes hicieron todas estas mesas posible. Y pues es así como damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Martérica. Gracias, Laura. Gracias, Carlos. Nos vemos. Abrazo fuerte. Buenas tardes. Felicidades, bye.